territorio de la actual provincia de Misiones está habitado desde hace siglos por un pueblo que se siente parte de una naturaleza extraordinariamente generosa. En esta cultura no existía el concepto de propiedad privada. Nada era tuyo ni mío. La tierra es para ellos un espacio de vida cargada de espíritus, un lugar para realizar su manera de ser. La vida del guaraní se define a sí misma en función de una palabra alma, única, singular y coherente. Dentro de la cosmología guaraní, la selva está poblada de espíritus. Principalmente se encargan de cuidar que el aprovechamiento de esos recursos no sea excesivo. Si, por ejemplo, está un espíritu al que denominan el dueño de los árboles, que cuando una persona va a apear un árbol, por ejemplo, para aprovechar la madera o para extraer miel, tiene que hacerlo teniendo determinadas precauciones para evitar que ese espíritu le arroje una flecha que lo va a enfermar. Los Mbuya guaraní son apenas una parte de los pueblos guaraníes, lo que llamamos selva paranaense, es decir, una zona selvática que se extendería desde la mitad del Paraguay aproximadamente hasta el norte, hacia inclusive el río Amazonas y hasta la costa atlántica, ¿sí? Entonces hay muchos guaraníes, muchos. Estos muchos guaraníes hablan obviamente una lengua que se parece, pero que no es exactamente igual, y los Mbuya son una de tantas divisiones que corresponden a una definición que los guaraníes hacen de sí mismos recién en el siglo XX. El error gravísimo sería proyectar hacia atrás, por ejemplo, hacia el siglo XVI, XVII, este nombre, Mbuya guaraní, u otros nombres, Paitaiterá, Abacatueté, Axé, otros pueblos guaraníes, que los reconocemos actualmente de esa manera, pero que ignoramos de qué manera se autodefinían, por ejemplo, en la época colonial. Es decir, la madera de cedro también es utilizada para los guaraníes para construir viviendas, para hacer el templo, como horcones, por ejemplo. Tradicionalmente han hecho las sillas donde se sientan con los dioses, las mesas donde se ponen las ofrendas a los dioses se han hecho con madera de cedro. También que hay una significación simbólica más profunda atrás, ¿sí? El aroma de la madera del cedro, según los sacerdotes guaraníes, es el vehículo por donde baja el mensaje de los dioses. Además de eso, la corteza del cedro se utiliza para fines medicinales, para diversos fines medicinales, como por ejemplo para tratar los dolores de cabeza, por insolación y otros usos específicos, ¿sí? Acerca de la importancia del agua para las comunidades, el agua es importante en todos sus aspectos. Tupá, que etimológicamente alude al rayo, es una de las deidades que se encarga de regir el agua de las lluvias. Y el agua de las lluvias es muy importante en septiembre, octubre, porque de ella depende la buena producción del maíz. Por otra parte, los recursos hídricos, es decir, los peces de los que disponían los guaraníes tradicionalmente, hoy en día ya son escasos, ¿sí? Por diversas razones que tienen que ver con acciones nuestras de la sociedad envolvente. Por ejemplo, las grandes represas que impiden la subida de los peces aguas arriba han hecho que este recurso se vea muy disminuido. Por aquella época había muchas tribus distintas, dispersas en la región. Una de estas tribus eran los guaraníes, que ocupaban parte de Misiones, Paraguay y Brasil. Y a su vez los guaraníes se dividían en varias familias. Y así vivieron durante miles de años, bien organizados, donde la familia era el núcleo de la sociedad. Las tierras eran de todos, las compartían. Eran buenos fabricando canastos de todo tipo y color. Les encantaba tomar chicha, que los ponía bastante alegres. Y hacían ritos para pedirle a la lluvia que la mandioca y la yerba mate no se les acabaran nunca. Danzaban, tocaban maracas y el bastón de ritmo, que era un instrumento sagrado traído desde Oriente, lugar
era la tierra sin mal, especie de paraíso donde habitaban sus dioses. pero resulta que en Oriente no habitaban sus dioses, sino sus conquistadores. Que cierto día llegaron cruzando el océano Atlántico desde Europa, pero atrás de Colón y sus carabelas vinieron otros, Que fueron levantando en nuestra región fortalezas. que tiempo después se transformarían en ciudades como Buenos Aires o Córdoba. Y así fue que a Misiones y alrededores, tiempo después, llegó Pedro de Mendoza. Un expedicionario que sometió a la nación guaraní, En pocos años, Asunción se convirtió en una ciudad. habitada por españoles, mestizos y aborígenes esclavizados. Los jesuitas eran un grupo de sacerdotes, una rama de la Iglesia Católica que luchaba por los derechos de los aborígenes. Si bien trabajaron en gran parte de Argentina, fue en Misiones donde más trabajaron. Las reducciones eran comunidades donde los españoles no tenían lugar. Las reducciones fueron, para ellos, la salvación que les permitió librarse de las persecuciones y el maltrato. Así todo no estaban definitivamente a salvo, ya que sus colonias eran arrasadas por los bandeirantes, grupos armados que llegaban desde Brasil reclamando territorios en nombre de Portugal. Los guaraníes eran capturados por los bandeirantes y vendidos como esclavos en las costas del Océano Atlántico. Para fines del siglo XIX, Misiones fue separada de la provincia de Corrientes y nombrada Territorio Nacional de Misiones. En 1883 se construyó nuestra querida Casa de Gobierno, que originalmente fue la residencia particular de Rudecindo Roca, el entonces gobernador misionero. Aunque el edificio luego sería agrandado, originalmente tenía 2.814 metros cuadrados de cuartos, patios con sus aljibes. Con los años, se fueron agregando a la casa algunos cuartos para atender las cosas del gobierno, hasta que con el tiempo fue dejando su función de residencia para convertirse definitivamente en el principal centro administrativo de la provincia. Pese a las reformas y ampliaciones que se le hicieron en estos 130 años, en general, la estructura de la casa sigue siendo la original, enmarcada dentro de un estilo neoclásico elaborado. Este tipo de arquitectura ecléctica fue también inspiradora de otras grandes obras nacionales como la Casa Rosada de Buenos Aires. Recién en 1953, mediante una ley, Misiones fue declarada provincia argentina. Durante los siguientes 30 años, el país alternó entre gobiernos democráticos y golpes de Estado.